Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con esta reflexión en la primera carta del apóstol Juan. Estamos ya en el capítulo 3, versículos 11 al 18. Esa es la lectura de meditación para este día. Y el día de ayer vimos que Juan nos ha declarado que el Hijo de Dios no peca porque la naturaleza de Dios ha sido implantada en cada uno de los creyentes. Y eso es suficiente para que este creyente no practique el pecado. Warren Wiersbe dice de esta manera: el nacido de Dios no peca habitualmente ni deliberadamente porque tiene dentro de sí la semilla de la nueva naturaleza. Y ahora, en el texto que tenemos para el día de hoy, Juan nuevamente nos presenta un parámetro para reconocer a un verdadero creyente de quien no es un verdadero creyente. Y ese parámetro es el amor de unos a otros. En el versículo 11 de la lectura de hoy nos dice: porque este es el mensaje que hemos recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso nos lleva a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículos 12 al 14, donde dice de esta manera: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este es el mandamiento al que Juan se refiere desde el principio, desde el momento en el que Jesús llama a estos discípulos, desde el momento en el que Jesús comisiona a estos apóstoles. Él está estableciendo un mandamiento para ellos y para nosotros como consecuencia, como creyentes. Después de establecer este fundamento, Juan nos lleva a ver un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, es decir, entre los verdaderos creyentes y los que no lo son. Dice versículo 12, primera de Juan 3:12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso es algo muy interesante, porque Juan nos presenta a dos personas completamente contrarias, aunque sí muy similares en algunas cuestiones. Primero debemos recordar en Génesis capítulo 4 que el relato bíblico nos presenta a estos dos hermanos que están llevando ofrenda delante de Dios. Son dos hermanos, dos personas que están adorando a Dios, que están buscando honrar a Dios, que de alguna forma tienen motivación para venir a Dios y ofrendar. Pero vemos que Caín, como dice Juan, tenía una naturaleza caída, era del maligno. Además de eso, dice, porque sus obras eran malas. Las obras que proceden del corazón de Caín son malas, y la lógica dice que son malas porque su naturaleza es mala. Su naturaleza era caída. Más que querer adorar a Dios, quiere aparentar que lo hace, pero no puede lograrlo por mucho tiempo. Y el desenlace de esa historia nos lleva a ver a un hermano asesinando a su propio hermano. Y así es el mundo, y así es el pensamiento de este mundo. Dice versículo 13: hermanos, no os maravilléis si el mundo los odia. Juan está advirtiendo también a los creyentes verdaderos que amemos por esa naturaleza que tenemos, pero que no nos maravillemos, que no nos asombremos si no recibimos ese amor que hemos externado, que hemos expresado. Y también nos presenta Juan dos razones por las que un creyente ama. En primer lugar, nos dice que el verdadero creyente ama porque tiene una naturaleza que viene de Dios. Dice versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos
a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Aquel que ama es porque ha recibido una naturaleza nueva, es porque ha recibido la vida de Dios, pero también el que ama es porque está considerando el gran ejemplo de amor de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan hace el recordatorio de las palabras de Jesús, como dijimos hace un momento en Juan 15, y él ha declarado: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora Jesús nos ha dado un gran ejemplo de amor, el mayor ejemplo de amor, el de dar la vida por otro. El ejemplo de amor de Cristo no solo es estar dispuesto a amar o a decir que amamos, sino también a manifestarlo de una manera correcta. Y el amor se evidencia a través de las acciones en pro de nuestros semejantes. Mira lo que dice versículo 17 y 18. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo es posible que se declare como alguien que tiene la presencia de Dios en su vida si tiene esta condición en que ve la necesidad y cierra su corazón? Versículo 18, Juan dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es solo decir que amamos, sino es demostrar ese amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Eso nos lleva a reconocer que no amamos porque otros nos aman. Por el contrario, Juan nos ha dicho que el mundo va a odiar porque es su naturaleza. Pero nosotros, los creyentes, amamos porque hay una naturaleza en nosotros que nos lleva a amar. Y más allá, hay un ejemplo de Cristo que nosotros vemos y que nosotros hemos experimentado. Cristo murió por nosotros, no porque lo merezcamos o porque de alguna manera pudiéramos responder a ese amor. Él lo hizo por gracia. Él lo hizo por el amor único de Dios para con nosotros. Juan también escribe en su evangelio: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, en este día gocémonos de haber experimentado este amor de Dios. Gocémonos de conocer ese amor y de ver ese ejemplo de Cristo para que lo repliquemos de una manera correcta en este mundo. Porque hay una naturaleza nueva en nosotros. Porque hay un gran ejemplo. No lo hagamos, hermanos, forzadamente. Porque como vemos en el ejemplo de Caín, esto no puede durar. Si tú estás teniendo problemas con amar a otros, tienes que considerar tu relación con Dios. Porque tal vez has recibido esa vida, pero no estás viendo el ejemplo de Jesús como un ejemplo a seguir. No estás apreciando el sacrificio de Cristo como para llevar a tu vida a otro nivel y hacer a un lado ese odio y hacer a un lado ese rencor. Y si tú estás siendo provocado por Dios para amar a otros, manifiéstalo, demuéstralo. Que no sea solamente de lengua, sino de hecho y en verdad. En estos tiempos, hermanos, en que estamos separados unos de otros, una buena manera de mostrar ese amor es estar al pendiente de las necesidades de nuestros hermanos, de las necesidades de los que nos rodean. Una llamada, un mensaje, una atención puede hacer que evidenciemos ese amor que hemos recibido y ese ejemplo que estamos siguiendo. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima lectura.